Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Estamos en el Monte del Encinar. Esto surgió hace 4 años mientras paseaba con mi perro, con Elmo, y descubrimos que en muchas de las superficies de granito se conservan grabados paleolíticos. Normalmente en el arte rupestre paleolítico, en el granito, encontramos pinturas de tipo esquemático, pero nadie había encontrado arte paleolítico sobre este tipo de superficies. Lo excepcional es que lo tenemos tanto en la Sierra Oeste de Madrid como aquí en Ávila, donde Miguel Ángel Candil encontró un conjunto muy importante de grabados. Actualmente tenemos aquí en esta zona localizadas 10 rocas con figuras excepcionales que nos cuentan la historia de unas gentes que pasaron por aquí hace unos 20.000 años. Es la voz de Sergio Ripoll, catedrático de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, en un reportaje, en un documental que podemos encontrar en las redes, El Valle de las Piedras Sagradas, un lugar ubicado a caballo entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid, en donde este prehistoriador y arqueólogo nos hablaba de una serie de grabados de petroglifos realizados sobre piedras que definen como piedras sagradas. Efectivamente, el ser humano desde hace decenas de miles de años ha grabado sus inquietudes, sus anhelos, sus miedos, también esa idea de lo sagrado, de lo trascendental, por medio de piedras, de espacios, quizás los más accesibles, ¿no?, al estar en la naturaleza, en lugares visibles, y que se han convertido con el paso del tiempo en lugares de poder, ¿no?, en definitiva, ¿no?, porque esas piedras estaban delimitando, estaban marcando esos espacios sagrados. A estas piedras sagradas vamos a dedicar el cronovisor, el bloque principal de nuestro programa de hoy. Lo haremos junto con Jesús Callejo, pero como siempre será uno de los muchos temas con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Piedras sagradas va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy, lo decía hace unos instantes. Esas piedras, esos dólmenes, esos menires que con el paso de los siglos han ido evolucionando y luego abrieron sus puertas a pequeñas ermitas, a iglesias, a catedrales. Es decir, hoy seguimos utilizando esos lugares sagrados durante miles de años, precisamente delimitados, marcados por esas piedras. También viajaremos a Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, desde el año 3000 más o menos hasta el cambio de era, 3000 años de historia, con culturas increíbles como la Sumeria, la Babilonia, la Acadia, el mundo persa, todo ello a colación de un libro que acaba de ver la luz de un buen amigo. Hablaremos de mapas en la Edad Media y hablaremos en esa historia de las palabras con nuestro palabrista particular del término púrpura, un término que está relacionado también no solamente con el comercio, con los objetos de lujo, sino que también tiene un trasfondo y una historia realmente increíbles. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Este cronovisor yo creo que es para quedarnos de piedra. De piedras sagradas, ¿eh? Lo anunciaba hace unas semanas El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, el nuevo libro de nuestro crononauta Jesús Callejo, publicado por Almuzara, ilustrado por Marcos Carrasco, otro compañero del
del podcast La Escóbula de la Brújula, de Podium Podcast. Y Jesús, yo te propuse cuando sacaste el libro qué podemos tratar, qué tema podemos tratar en el cronovisor, y me diste pues una de las mejores respuestas, yo creo. Piedras sagradas. No es un momento, no es un edificio al uso, no es una persona, pero desde luego son objetos mágicos, ¿no? Que tienen mucha historia y quizás los más antiguos de la humanidad, porque si algo se adoró en el comienzo de los tiempos fue una piedra. Sí, totalmente. Es verdad que este libro hay toda una parte dedicada a esos pedruscos, piedras sagradas, no siempre sagradas, pero piedras que tienen alguna connotación misteriosa, mágica, algún ritual. Hay algo que el pueblo las ha considerado como muy especiales. Bueno, en el fondo estarías hablando un poco de esa litolatría, ¿no? Que es el culto a las piedras. Y esa litolatría, bueno, tiene muchos componentes simbólicos. ¿Por qué la piedra? Bueno, porque la piedra está simbolizando lo perenne, la fuerza, la energía, la resistencia, está claro. Pero por otra parte, muchos monumentos que están construidos en piedra no solo perduran, sino que están sacralizados, es decir, que son piedras, estoy hablando, por ejemplo, dentro de las piedras megalíticas, esos túmulos, esos menhires, esos dólmenes, esos cronles, las estelas, que está claro que no solo tiene una función arquitectónica, sino también una función sagrada, hasta el punto que a veces recoges pequeñas piedrecitas de esos santuarios y los llevas como si fueran auténticos amuletos. Y ahí entraría otra categoría dentro de esa litolatría, esas piedras de virtud, esas piedras de virtud que te sirven para curarte de alguna enfermedad, para protegerte de algún maleficio, como puede ser el mal de ojo, o sencillamente para que te den suerte. Entonces son piedras talismánicas y hay distintos tipos de piedra, desde el azabache. Acuérdate que las famosas figas están hechas de azabache porque les dan una potencialidad mucho mayor, ¿no? La quillastolita, llamada piedra santa, que es la cruz de San Andrés, porque justo la partes por el medio y aparece esa representación, esa pareidolia. El cuarzo, las piedras del rayo, las piedras contra las brujas, los bezuares, aunque no son piedras, pero bueno, tienen una connotación muy parecida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este libro me parecía interesante recoger, como bien sabes, son 101 objetos de nuestra España insólita, no tanto la España mágica, donde están representadas todas las provincias. Y bueno, pues es como si hiciéramos un gabinete de curiosidades virtual, y dentro de ese gabinete virtual pues hay muchos objetos, hay campanas, hay reliquias, hay muñecas. Hay, como no, piedras, y dentro de esas piedras, pues bueno, pues he reflejado unas cuantas que me parecían interesantes, que las iremos comentando, pero siempre dentro de esa cosmovisión, dentro de ese significado, por una parte mágico, por otra parte religioso y por otra parte bizarro, porque no olvidemos que algunas son de armas tomar. Además, una de las cosas que más me hace ilusión del libro es que de alguna forma, pues este programa Ser Historia es un poco partícipe de ello, ¿no? Muchas de ellas las hemos vivido juntos, ¿no? Te he acompañado a ir a fotografiarlas, a verlas, a estudiarlas, aprovechando estas salidas del programa por diferentes lugares de la geografía española, y lo convierte, bueno, pues casi en una parte, en un bracito, en una rama de este programa y también de este cronovisor. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, de nuestro crononauta Jesús Callejo, que aquí presentamos. Y como siempre, Jesús, tengo las teclas recién engrasadas, limpitas, brillantes de nuestro teclado. ¿A dónde nos haces viajar en esta ocasión? Pues la fecha es el 29 de noviembre de 1929. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, están colocando una piedra, imagino que una piedra sagrada. ¿A dónde me has traído? Bueno, ellos creen que es sagrada. Te he traído al santuario de los santos Antonio Abad y de Padua, en Urquiola. Urquiola es un templo católico que está dentro del municipio de Abadiano, en Vizcaya, ni más ni menos te he llevado al País Vasco, que tantas alegrías nos proporciona cada vez que viajamos con Ser Historia para allá. Y el País Vasco, en fin, también le pasa a Galicia y a tantos y tantos lugares, pues tiene muchas tradiciones, y muchas tradiciones asociadas a estas piedras. ¿Por qué
a este lugar y en concreto en esta fecha tan precisa, ¿no? Del 29 de noviembre, porque justo en este momento se está colocando una piedra que ya es muy emblemática, ya es una piedra que tiene unas consideraciones, bueno, taumatúrgicas, porque hay que dar una serie de vueltas para que te conceda pareja, incluso también para curarte algún tipo de enfermedad. Es decir, a partir de este momento, y aquí vemos un poco a Benito de Vizcarra, que es el sacerdote, pero también el rector del santuario, que es el con la ayuda de unos obreros, la está colocando justo en ese lugar. Desde ese momento se pensó que era un meteorito y por lo tanto ya tiene un carácter sagrado. Todo lo que cae del cielo, pues imagínate, ¿no? Es algo enviado por los dioses. Y también desde ese momento empieza a surgir una superstición de que a esta roca hay que darle unas cuantas vueltas, siempre en número impar, ¿eh? Algunos dicen que 1, otros que 3, otros que 5, para encontrar pareja. Dicen que si se da en el sentido contrario, lo que haces es lo contrario, es decir, perder tu pareja actual. Con lo cual yo creo que hay mucha gente que está dando más en sentido contrario de las agujas del reloj que las otras. Pero bueno, es otra historia. Y aparte se deja, a partir de ese momento, y a día de hoy se sigue utilizando esta roca como una piedra de los deseos, una piedra para conseguir, por una parte, pareja y también para conseguir fertilidad. Y aquí viene lo interesante, lo curioso, porque esta piedra no es un meteorito. Esta piedra es un conglomerado de piedras y piedrecitas y cantos y fósiles de muchas clases y que han tenido esta forma tan particular, tiene una forma, es verdad, muy llamativa, de una geología específica, pero que se ha juntado todo con cemento no artificial. Es decir, no tiene ninguna connotación sagrada ni mágica, pero el pueblo, la creencia, la tradición, lo ha convertido en una piedra a la que tú tienes que rodear y si vas por allí, por este santuario de los santos Antonios Abad, también se llama, tienen los dos nombres, ¿no?, de los dos santos, porque la tradición dice que San Antonio de Padua llegó allí, durmió en el hospital de peregrinos en el siglo XIII, y a partir de ahí le dieron ese nombre, ¿no? Bueno, con independencia de todo esto, ya antes había bastantes supersticiones alrededor de conseguir pareja y al conseguir la fertilidad. De hecho, la tradición era clavar alfileres en un lienzo que se hallaba en la sacristía. Y aquí viene también otra de las curiosidades, bueno, dentro de nuestra España mágica, dentro de nuestra España bizarra. Si eran alfileres con cabeza blanca, el novio que te llegaría tendría pelo rubio, y si los alfileres que clavabas era de cabeza negra, pues el novio o la pareja tendría cabello moreno. Bueno, ¿funciona o no funciona? Da igual. Lo importante es que este tipo de supersticiones, de creencias populares, han generado muchísimos, bueno, pues ritos festivos, pero también creencias que, con independencia de que funcione o no funcione, siempre la gente lo va a hacer. La gente te dará vueltas a esta piedra, igual que otras que te comentaré ahora más adelante. ¿Por qué? Porque les hemos dado nosotros, los seres humanos, ese carácter sagrado. Que funcione o no funcione es lo de menos. Claro, me recordaba esta idea que estás comentando, el escarabajo, ¿no?, que hay junto al lago sagrado en Karnak, en Egipto, que también la gente da vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj. En este caso, pues son 7 vueltas, buscando, los chicos buscan dinero, las mujeres buscan pareja, quedarse embarazadas, es decir, todo tipo de bondades. Además, bueno, pues con una tradición que realmente el escarabajo no viene de ahí, viene de otro lugar, no nada tiene que ver con este tipo de tradiciones, es una cosa moderna que yo no sé cuándo nace ni dónde nace, pero lo acabas de decir, ¿no? Ellos creen que es sagrada, es decir, somos nosotros los propios seres humanos los que sacralizamos las cosas. Sí, así es. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchas piedras sagradas que tú las ves y dices, ¿y por qué? ¿Por qué se venera? Imagínate, ¿no?, por poner el ejemplo más representativo, la piedra negra de la Kaaba, ¿no?, en la Meca, en Arabia Saudita. ¿Por qué? Si tuviéramos acceso a esa piedra, veríamos que no tiene unas condiciones especiales a nivel morfológico, a nivel geológico, pero es sagrada. ¿Por qué? Porque se considera que fue entregada por el arcángel Gabriel, porque, en fin, tiene toda una serie de propiedades místicas anterior a Mahoma, ojo, que esa piedra no es del mundo musulmán como tal, sino que es muy anterior a que el Islam se empezara a propagar. Pero da igual, pasa un poco como la piedra del destino, que alguna vez lo hemos comentado en el cronovisor, la piedra del destino, la piedra de Scone, que sabes que sirve para la coronación o las ceremonias de coronación tanto de los reyes
escoceses como ingleses. Tú la ves, la que está depositada en esa silla, ¿qué importancia tiene? Ninguna, salvo la importancia que le ha querido dar el pueblo, le ha querido dar la Iglesia, o le ha querido dar una serie de tradiciones siempre asociadas a que esa piedra, pues imagínate, una de las cosas que dicen es que la piedra que sirvió de almohada, la que descansó Jacob y que vio luego esos ángeles descendiendo del cielo. Bueno, pues todo eso también forma parte del Duomo de la Roca. Tú has estado en Jerusalén, el Domo, sí, la cúpula de la Roca en Jerusalén. Tú lo ves que está sentado, es la piedra fundacional. Esa piedra es fundamental porque formaba parte tanto del primero como del segundo templo de Jerusalén. Pero es que además ahí es donde dice que Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac. Ahí es donde se considera que es la Setillaj. La Setillaj es la piedra fundacional, es decir, donde se crea el mundo. Y por otra parte, donde dicen que Mahoma, con su yegua Alborá, desde ahí asciende a los cielos en ese viaje nocturno. Bueno, el incrédulo la verá y no le dará más importancia, pero el que sí considera y conoce, por supuesto, que estas piedras son arquetípicas y que tienen toda una trascendencia detrás, una trascendencia sagrada, espiritual, mitológica y mística, está claro que si tú tocas esa piedra, te cortan la cabeza literalmente, y además te la cortan con el sentido de que han hecho un bien porque has profanado ni más ni menos que un lugar sagrado. Bueno, pues yo creo que es muy importante entender muy bien esta cosmovisión de la litolatría, de las piedras sagradas, porque condiciona muchísimas veces nuestra historia. Fíjate, hablando de piedras sagradas, hemos preguntado, es la primera vez que lo hacemos aquí en Ser Historia, a modo de curiosidad, está tan en boga, tan de moda la supuesta inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que lo de inteligencia se sale del tiesto, es algo un poco exagerado, porque en definitiva esa herramienta lo que hace es tomar de aquí y de allá lo que nosotros le ofrecemos, y le hemos pedido brevemente una definición de piedras sagradas, que yo pensaba, digo, a lo mejor no entiende, ¿no?, el concepto de piedras sagradas y me pregunta o me pide que matice algo, pero no, automáticamente le dio el sentido que nosotros buscábamos, precisamente por eso, porque las referencias que ha encontrado en Internet, porque no puede buscar más allá de lo que hay en Internet, es precisamente el concepto tradicional de piedras sagradas. Vamos a escucharlo. Una piedra sagrada es un objeto natural o tallado al que se le atribuyen propiedades espirituales, simbólicas o místicas, considerado en muchas culturas como un punto de conexión entre lo humano y lo divino. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han venerado piedras específicas por su forma, tamaño, color, ubicación o historia, otorgándoles un estatus sagrado o ritual. Estas piedras pueden ser monolitos, menires, meteoritos, cristales, estatuas o simplemente rocas naturales, y suelen encontrarse en lugares de culto, altares, templos o sitios ceremoniales. En culturas indígenas, africanas, mesoamericanas, asiáticas y europeas, las piedras sagradas han sido vistas como entidades vivas, guardianas del conocimiento ancestral o manifestaciones de deidades o espíritus. Por ejemplo, en el Islam, la Kaaba contiene la piedra negra, considerada un relicario celestial. En la tradición celta, los menires eran usados como marcadores rituales. En Mesoamérica, ciertas piedras eran consideradas corazones de los dioses o partes del cosmos. En el hinduismo, los lingams de Shiva son piedras que encarnan la energía divina. También existen piedras curativas, oraculares o protectoras, como los cristales en diversas tradiciones esotéricas o chamánicas. Su sacralidad no siempre depende de su apariencia física, sino de las creencias, mitos y prácticas que las rodean. Muchas veces son parte central de peregrinaciones, rituales de sanación, consagraciones o actos de renovación espiritual. En varios casos, las piedras sagradas marcan la fundación de ciudades o delimitan espacios sagrados, actuando como ejes cósmicos, axis mundi, que unen el cielo, la tierra y el inframundo. Su respeto perdura hasta hoy en múltiples religiones y cosmovisiones, demostrando la profunda relación simbólica entre el ser humano, la naturaleza y lo trascendente. Jesús Callejo, crononauta, la definición que ofrece la inteligencia llamada artificial de las piedras sagradas encaja perfectamente, ¿no?, en todo lo que... Y seguramente, estoy convencido de que algunas referencias y algún sentido lo ha tomado ya de tu libro El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, que acabas de publicar con Almuzara, en donde dedicas
parte de esas páginas a las piedras sagradas que hay alrededor, a lo ancho y largo de la geografía española. Jesús, las piedras sagradas son tan antiguas como el ser humano. Incluso hoy, cuando vamos a una gran catedral como la de León, la de Burgos y la de Palencia, todas vamos a deambular y profundizamos, ¿no?, en las entrañas de la tierra sobre la que está construida esa catedral, vamos a descubrir que allí se levantaron primero iglesias más modestas, luego santuarios en época prerromana, y si vamos más atrás en el tiempo vamos a encontrar incluso hasta menhires, ¿no?, lo que le da esa sacralidad al lugar, al espacio en donde se levantaron en relación a una piedra. Totalmente. Es curioso que algunos lugares religiosos por antonomasia, es decir, lugares de peregrinación, y estoy hablando, por ejemplo, de la Basílica del Pilar o de la Catedral de Toledo, sabes que están fundamentadas sobre piedras sagradas. En el caso del Pilar, como bien sabes, es la famosa columna de jaspe con la que desciende la Virgen en el año 40, cuando ella, por cierto, todavía estaba viva, con lo cual sería una bilocación, no una aparición. Bueno, y esa columna, que no deja de ser un regalo virginal, es lo que luego se convierte, pues, en el epicentro de la primera ermita, que luego con el tiempo es ni más ni menos que la gran basílica, ¿no?, del Pilar. Bueno, pues no deja de ser una piedra sagrada. Si nos vamos a Toledo, en Toledo hay todo un acontecimiento fastuoso, pero que da nombre a la advocación de San Ildefonso como tal. Es decir, cuando la Virgen le pone la casulla, ¿no?, a San Ildefonso, y la piedra de la descensión, es decir, donde supuestamente la Virgen posa sus pies, esa piedra está considerada sagrada y se puede ver en el interior de la Catedral de Toledo. Sería como ese Asis Mundi, como ese lugar donde conectas el cielo con la tierra. En el fondo, como bien decía esa definición que acabamos de escuchar, estas piedras son depositorios de conocimiento, ¿vale? No un conocimiento científico, no es un conocimiento que tú puedas demostrar, pero sí la tradición ha asociado esa piedra, esa roca, a acontecimientos tan importantes que ha considerado que tienen que ser preservados, y no solo protegidos por una serie de leyes, sino protegidos por un enclave, por un recinto religioso, que puede ser una catedral, una basílica, una ermita, lo que sea. Bueno, pues esto es lo que me llamaba la atención, y por eso, a ver, yo como indagador y buscador de esta España mágica, que en fin, que tanto nos caracteriza, porque procedemos de donde procedemos, de ese crisol de culturas. Por aquí ha pasado pueblos prerromanos, romanos, visigodos, islámicos, hay de todo. Y entonces eso es lo bueno. ¿Y por qué? Porque hay ciertas cosas que se han mantenido con el tiempo, con independencia de la religiosidad que hubiera en ese momento, porque ya se sabía que esa piedra era sagrada desde tiempos inmemoriales. Y no solo estamos hablando de estas grandes piedras en general, ¿no?, que luego se convierten en menhires o que se convierten en piedras megalíticas. Imagínate la Piedra del Rayo. La Piedra del Rayo en muchos museos se puede ver y la gente pasa desapercibida. Dice, ¿y esto qué es? Bueno, la Piedra del Rayo, hoy sabemos que son concreciones de granos de arena fusionadas por el efecto del rayo, ¿no?, que cae. Pero a veces se ha asociado a las hachas pulimentadas neolíticas. Y dice, esta es una piedra del rayo, porque no entendían muy bien cómo se podía hacer un hacha con este pulimento. Dice, pues una piedra del rayo. Y desde ese momento no solo se considera como una pieza arqueológica, sino como una piedra de virtud, una piedra que aleja y que rehúye el rayo. Y la gente se las llevaba encima y las dejaba en sus casas, pensando que de esta forma el rayo no te caería. Y fíjate, en Islandia las llaman las piedras del trueno, en Java dientes del rayo, en Hungría las flechas de Dios, en Cataluña las piedras de Jan, es decir, las piedras del fuego. ¿Qué importancia puede tener ahora, lo que sabemos científicamente, una piedra de estas características? Desde un punto de vista científico, ninguna, pero desde un punto de vista esotérico, espiritual, toda la importancia del mundo, hasta el punto de que la conservas en tu casa pensando que eso te va a prevenir de algún mal. Claro, además, fíjate, el hecho de tocar una piedra, puedes sacralizar un espacio, un lugar, y tú estás en él, colocas tus pies en él, pero es algo más intangible, es algo más etéreo, ¿no? En cambio, una piedra la puedes tocar, es algo físico, y eso también crea un vínculo con el ser humano. El ser humano, cuando quiere adorar por medio de esos altares, de esos betilos, de esas figuras sagradas ya desde la prehistoria, lo que quiere son objetos que se puedan tocar, que sean tangibles, algo que tú puedas ver.
ver físicamente, ¿no? Insisto, un espacio abierto puede ser un lugar sagrado donde ha existido una aparición o ha pasado un santo, ha vivido un personaje con cierto halo de santidad, pero la piedra tiene algo que no tienen otros objetos. En primer lugar, que esto ya lo pensaban los antiguos egipcios cuando construían sus templos con piedra y las casas o los palacios incluso de los faraones con ladrillos de adobe, la piedra es eterna. Exacto, por eso es ese simbolismo que le caracteriza, que es perenne, y por lo tanto te da ese poder, esa fuerza. Por eso las cosas se hacían en piedra, porque sabías que eran más perdurables. Si tú las hacías en madera o las hacías en pergamino, pues en fin, sabes que su periodicidad es más cercana, ¿no?, en el tiempo. Bueno, pues mira, uno de los sitios a los que yo acudí para hacer este libro, uno de los capítulos, es la piedra del venerable de Loscos, ¿no? Fray Domingo Anadón. Y esa piedra yo la fui a buscar, se hablaba, tiene unas propiedades increíbles asociadas a este venerable, ¿no? Todavía no ha llegado a beato y tampoco a santo, pero sí que es un personaje muy emblemático de esta localidad de Teruel, y cuando yo la vi me enteré de que este hombre es una piedra que pesa Potosí, ¿no? Y la levantaba como si nada, como si fuera papel de fumar, se colocaba encima para anudarse sus zapatos, y hacía cosas muy llamativas con una piedra que yo intenté levantar y que no podía. Digo, ¿cómo puede ser que este hombre consiguiera el efecto de anular la ley de la gravedad para poder elevarla? Bueno, pues esa piedra se ha convertido en un símbolo de este pueblo, de Loscos. Claro, a eso me refiero, y es un poco lo que tú decías. Es decir, hay algo que se asocia en este caso a un personaje santo, ¿no?, al venerable Anadón, y esa piedra formará parte del museo que me comentaron que van a hacer en breve en la casa donde él habitó durante bastantes años. Bueno, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las piedras tienen, ya te digo, un significado, tienen una historia, muchas de ellas tienen un mensaje. Hay piedras que por su forma, el hecho de que estén horadadas, imagínate esas piedras que tienen un agujero en el medio, ya se considera que son especiales. Sirven incluso, si tú dices que miras por una de esas piedras, puedes ver el mundo invisible. De hecho, en el mundo de las hadas, por ejemplo, aparece que esas piedras horadadas sirven para ver a los elfos, para ver a las brujas, para ver, en fin, ese mundo invisible que de otra forma pasaría desapercibido. Pero es que hay piedras de sanación interesantísimas dentro de nuestra mitología, ¿no? Por ejemplo, por ponerte esas piedras apotropaicas, está la piedra de los responsos, la piedra de las ánimas, la piedra de los deseos, la piedra de la lluvia, las piedras del milagro. Estos nombres que reciben algunas piedras que están localizadas en ciertos pueblos de España, cada una tiene una historia. Entonces yo he recogido algunas, porque si no todo el libro trataría sobre piedras, pedrolos y rocas. No quería que fuera eso. Pero solo ya los nombres ya nos está indicando que efectivamente estas piedras se consideraban sagradas desde tiempos inmemoriales. Y si tú vas a la ermita de Cangas de Onís, verás que está construida sobre un dolmen. El dolmen no lo destruyeron a sabiendas de que era un santuario pagano, pero le dieron tanta importancia que la propia ermita de Cangas de Onís está encima, está preservando ese lugar que ya de por sí era un lugar de peregrinaje. Y luego muchas cruces que se han tallado porque eran meteoritos o porque eran piedras que desde un punto de vista morfológico consideraban que eran especiales. Entonces, qué mejor que tallar una cruz en esa piedra que ya de por sí tenía unas connotaciones sagradas. Bueno, pues una cosa lleva a la otra hasta el punto de que hay piedras incluso adivinatorias y por supuesto los betilos, ¿no?, los famosos betilos, que serían las moradas de Dios, ¿no? Los meteoritos, en fin, la piedra Chintamani, las piedras del rayo, la piedra negra de Pesinunte, el ófalo de Delfos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, estamos hablando de la piedra de Loscos en Teruel, que no solamente es una piedra con ese carácter sagrado, sino también mágico, como decías, ¿no? Y existe esa copla que nos habla de ella, donde dice: o la tierra se ha elevado, o el cielo se ha bajado, pero la piedra no está como yo la he dejado. Es decir, parece que la piedra tiene vida propia, ¿no? Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un trabajo de Martín Almagro Gorbea, buen amigo y seguidor de este programa. Es el Pope de la arqueología en nuestro país, hablando precisamente de las piedras sagradas, de esos peñascos que ya en el mundo prerromano, que su especialidad tenían ese carácter mágico. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Las peñas, rocas, cantos o berrocales son un elemento característico del paisaje
en especial en las zonas graníticas occidentales de la península ibérica, como Galicia. Algunas de esas peñas son sacras, pues tienen la particularidad de ser objeto de veneración y de protagonizar mitos y ritos, en ocasiones facilitados por la atracción que suscitan sus formas espectaculares, junto a otras causas difíciles de conocer. Las peñas sacras se denominan de este modo porque conservan asociadas creencias y mitos ancestrales de origen prerromano que indican su carácter sobrenatural, lo que les otorga un gran interés. Deben considerarse procedentes de una tradición animista, cuyo origen se hunde en tiempos ancestrales, pues parece remontar al Paleolítico, cuando el hombre inicia el desarrollo de su capacidad racional y comienza a tener que explicarse el mundo que le rodea con mitos para comprender lo que no podían conocer de otro modo. Aunque esta tradición animista, muy adaptable a los cambios culturales por su simplicidad, ha perdurado en algunos casos hasta la actualidad. Las características sobrenaturales y mágicas de una peña se manifiestan en los ritos y mitos asociados a ella, que son tan importantes como la propia peña. Una peña es sacra por sus ritos y mitos asociados, hasta el punto de que solo se puede saber si una peña es sacra cuando los mitos y o ritos conservados evidencian su carácter sacro, aunque también su nombre, su forma o su situación pueden indicar que tuvo ritos o mitos ancestrales ya perdidos, sin duda de origen prerromano, como por ejemplo la acumulación de pequeñas piedras en su cumbre, por haber sido arrojadas en un acto ritual. En consecuencia, es su función lo que permite identificar una peña como sacra, por lo que hay que ser prudentes cuando esa función mágica no se puede documentar. Entre las peñas sacras destacan las peñas que se identifican con un espíritu o divinidad local, para el que suele utilizarse el término latino, numen. Son peñas que hasta ahora no han sido valoradas, pues no suelen ofrecer características visibles de su carácter sacro y sobrenatural, como los escalones que ofrecen los altares o los ritos que permiten identificar otras peñas sacras. Sin embargo, las peñas numen se diferencian de otros tipos de peñas, como los altares rupestres, teóricamente dedicados a sacrificios, o las peñas con funciones propiciatorias, de adivinación, fecundantes, sanadoras y con otras funciones diversas, como las de precisar el calendario o hacer cambiar el tiempo atmosférico. Jesús, escuchábamos ahora un fragmento de un texto de Martín Almagro hablando de esas peñas sagradas, de esas piedras sagradas. La arqueología también las ha estudiado, ¿no? A ver, con cierta distancia, es decir, con cierta, bueno, pues hablando de supersticiones, de magia, de creencias no demostrables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde luego que el interés que pone la arqueología, la ciencia oficial en este tipo de objetos, de piedras sagradas, claro, entra dentro de ese conocimiento que hay de los pueblos antiguos, porque si lo dejas de lado, te estás perdiendo quizás no la mitad del conocimiento de esa cultura, sino un porcentaje muy elevado, ¿no? No, totalmente. De hecho, cada vez hay más monografías sobre estas piedras sagradas, sobre estos dólmenes, sobre estos cúmulos donde la piedra tiene un papel fundamental, pero ya no solo eso, sino dando importancia a piedras que pasaban desapercibidas, que ya te digo, pero para una familia, para un pueblo, para una región sí que han tenido su importancia y que muchas veces están vertebradas alrededor de un ritual, ¿no? Hemos comentado antes lo de Urquiola y te pongo otro ejemplo, ¿no? Que además aparece en el libro, que es la muerte pelona. La muerte pelona es una lápida que está en la iglesia de San Miguel, en Tejeda de Tietar, en Cáceres. Y no deja de ser una especie de opar, es algo que está ahí incrustado que no corresponde a la estructura de la iglesia. Pero bueno, por entonces, como bien sabes, se utilizaban piedras o lápidas antiguas para ponerlas como piedras sillares. Y ya si era piedra, pues muchísimo mejor. Además, esta es una lápida granítica que está en esa pared. Y desde mucho tiempo se le apedraba, tiene una forma muy curiosa porque en el diseño aparece una figura, ¿no?, que ocupa todo el espacio, está en una posición horizontal
y no deja de ser un personaje antropomorfo, no deja de ser una lápida de algún personaje que murió en su época y que los expertos lo consideran que es una especie de danzante. Bueno, pues por algún tipo de superstición popular que hubo en esta zona de Cáceres, se pensó que apedrear a esta muerte pelona, a esta figura que parece un danzante, pues te traía suerte. Bueno, ahora ya se ha evitado eso, ¿no? Porque no deja de ser pues un altercado y alterar además también un patrimonio artístico y en este caso arqueológico, pero desde mucho tiempo se hizo así. Luego se ha adivinado, se ha buscado un poco las consecuencias de por qué se apedreaba a esta muerte pelona y solo tenía el sentido de que se pensaba que lo que estaba allí representado era una especie de muerte, una función para conjurar la muerte era apedrear a lo que tú considerabas que era una muerte, porque ese danzante está calvo, no tiene ningún tipo de pelo. Bueno, pues ¿por qué alguien lo asocia a la muerte pelona? ¿Por qué eso forma parte de esta iglesia? ¿Por qué al final todo esto ha formado parte de un ritual que se hacía en fiestas muy concretas? Pues porque el pueblo consideraba que era así. Llámalo tradición, llámalo superstición, pero da igual. Eso son las cosas que me llaman la atención. ¿Por qué aparecen este tipo de piedras? Igual que la Estela del Milagro en Fromista, en Palencia, ¿no? Donde está ubicada una estela conmemorando un milagro eucarístico que ocurrió ni más ni menos que en el siglo XV. Bueno, pues tú la ves y ves que efectivamente esa piedra tiene que ver con un cura, tiene que ver con un cristiano olvidadizo, hay toda una leyenda alrededor de ello para justificar el por qué esa piedra está colocada enfrente de una casa donde supuestamente ocurrió el milagro eucarístico, y además la patena donde ocurrió también este milagro se puede ver en la iglesia de Fromista. Esas cosas me interesan porque vas tirando del hilo y dices, vaya, es que tenemos un pensamiento mágico que ha construido, ha vertebrado muchas de estas tradiciones, y que si ahora creemos lo que creemos es porque antes también creíamos en este tipo de cosas. Ahora vamos un poco con esa pátina de escepticismo, de bueno, yo no me creo estas tonterías. Bueno, no te las crees, pero en definitiva ahí están. Y es verdad que luego hay otras supersticiones que son muy modernas. Si te vas, por ejemplo, a la Bahía del Sacramonte en Granada, hay un par de piedras, una blanca y otra de color más oscuro, diciendo que una te consigue pareja y la otra te hace lo contrario, te desempareja. Lo curioso es que la que consigue pareja es si besas a la negra y la otra es si besas a la blanca, con lo cual el simbolismo lo han cambiado. El que ha inventado la superstición no sabía muy bien cómo interpretar esta especie de simbolismo, que lo ha hecho al revés desde mi punto de vista. Bueno, pues yo creo que son cosas importantes conocer, porque lejos de reírnos de estas historias, yo creo que nos tienen que hacer reflexionar que las piedras han formado parte, las piedras, las cruces, las reliquias, los esbotos, las campanas, las muñecas, los cristales, las estatuas, los capiteles, en fin, todo ese mare magnum de objetos que yo menciono en el libro, yo creo que forman parte de este patrimonio material, pero también inmaterial, que tiene España, que es tan rico en tantas cosas que, sin entrar en la credulidad o la credibilidad, en este caso, de las leyendas, da igual. El hecho es que forman parte, ya digo, de ese pensamiento mágico. Muy bien, toda esta historia de objetos mágicos, de piedras sagradas, de amuletos, de estatuas, de santos, también lo podemos encontrar en este nuevo libro de nuestro crononauta Jesús Callejo, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, con ilustraciones de Marcos Carrasco, buen amigo, también miembro de esa escóbula de la brújula, donde Jesús Callejo es el director de este podcast maravilloso en Podium Podcast. Jesús Callejo, como siempre, enhorabuena por este nuevo trabajo y, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y como bien decías al principio, este libro no hubiera sido lo mismo y no hubiera indagado en los mismos lugares si no hubiéramos hecho estos viajes de Ser Historia, buscando precisamente esos escenarios, esos lugares, esos marcos incomparables que tanto nos maravillan y que, por supuesto, tanta historia tienen. Y qué bien nos lo pasamos, claro que sí. Y qué bien lo pasamos.
por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Para empezar a hablar de la cartografía, para que todos tengamos en mente la misma idea, porque definir, como bien saben, es una ardua tarea, me gustaría señalar cómo esa definición, que los mapas son artefactos visuales que permiten al ser humano interactuar con el espacio físico, con el medio físico. Este espacio físico que se cartografía puede ser el próximo, habitado y habitable, o puede ser lejano, distante, que se conoce, o bien por cuestiones, por vías empíricas de conocimiento directo, de exploración, o a través de informaciones de autoridades, a través de una vía teórica, o incluso también se conocen con la imaginación. Escuchábamos a Sandra Sáenz López de la Universidad Autónoma de Madrid en una charla que dio en el Museo Arqueológico Nacional dedicada a los mapas. La verdad es que es una historia increíble. Cada vez que hablamos de mapas a todos nos hace un poco volar la imaginación, no deja de ser casi un objeto fantasioso que permite describir lugares recónditos, desconocidos, lejanos. Y queríamos hacerlo en los próximos minutos, como hemos hablado en otras ocasiones. Cada vez que hablamos de mapas tenemos a nuestro mapólogo particular ya desde Tenerife, que es Kevin Whitman. Kevin, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí. Acabas de publicar con la editorial Lacal Orbe Medieval, mapas y cultura en la Edad Media. Yo tenía aquí anotado por una de las cosas que el otro día, sacando el corte de Sandra Sáenz López, ella utiliza un término que a mí la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Es un false friend. En castellano, artefacto no es un objeto. Los ingleses traducen artefacto como objeto, pero en castellano un artefacto lo define la Real Academia de la Lengua como una máquina. Y un mapa, desde luego que no es una máquina, ¿no? Se utiliza muchísimo en arqueología. Hay muchos arqueólogos que dicen hemos encontrado artefactos y tal, pero no son artefactos, ¿no? Un botijo no es un artefacto, ¿no? Es un objeto, pero también es cierto que es un término que utilizáis vosotros mucho en arqueología y en este caso en el mundo de los mapas, ¿no? Sí, exacto. Son esos conceptos y esos grandes debates en el mundo académico, ¿no? Cómo llamar a aquellas cosas, a aquellos materiales y aquellas formas que tenemos de relacionarnos con el pasado, ¿no? Pero en cualquier caso, en el caso de los mapas, definir lo que es un mapa, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces en otras ocasiones, es realmente una complejidad que yo creo que nunca dejará de estar ahí presente y nunca dejará de ser un motivo de debate y una cuestión muy abierta. Y en la Edad Media, lo que entendemos por mapa medieval, por supuesto, es algo bastante diferente de lo que entendemos actualmente, y yo creo que es una de las cuestiones, una de las cosas que más, como digo, más complejidad le dan y por tanto más pasión o más apasionantes pueden ser en el estudio de estos, de estos documentos y de estas representaciones. Tu trabajo lo centras sobre todo en la época medieval. Hay mapas más antiguos que ya hemos tratado en otras ocasiones también contigo sobre ellos, pero llama un poco la atención, ¿no? Mucha gente cuando habla de Edad Media, por esa definición que se da en el Renacimiento y tiempo después de esa edad oscura, se piensa que la Edad Media era una edad, pues eso, oscura, de tontos, donde no hubo avances, y en absoluto es así, ¿no? Y la prueba más evidente quizás son los mapas. Claro.
es una de las grandes bases del libro, intentar demostrar o al menos contribuir a derribar, sobre todo derribar fronteras culturales, cronológicas, y derribar también muchos mitos que se han asociado, como muy bien dices, a la Edad Media a lo largo de los últimos siglos, y también a lo largo de las últimas, de los últimos 100, 200 años, ¿no? Como tú dices, también es una cuestión que nace de alguna manera a partir de los humanistas del Renacimiento, a partir del siglo XV, XVI, que es esa cuestión de considerar la Edad Media pues un periodo, como tantas veces hemos oído, ¿no? Un periodo oscuro, un periodo que le da la espalda a la tradición clásica, al conocimiento clásico. Ya tanto que hemos hablado del propio concepto de Edad Media, es un concepto que incide un poco en esa cuestión de, digamos, paréntesis entre una gran edad luminosa de la antigüedad, la edad de la razón, de las luces, etcétera, y una recuperación, es decir, un renacimiento de esa edad del conocimiento, ¿no? 1500 años antes aproximadamente. Uh-huh. Pero las evidencias están ahí, las evidencias nos dicen que primero que la Edad Media es muchísimo más compleja, es un universo de realidades más que lo que se ha dicho tradicionalmente, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 1500 años en que entran en juego millones de personas, millones de formas de ver la realidad y de representarla, y bueno, en un espacio absolutamente, digamos, un espacio geográfico absolutamente enorme, con todas las complejidades, como digo, que ello conlleva. Y las evidencias, como digo, están ahí, nos hablan de una Edad Media mucho más luminosa, mucho más, entre comillas, positiva, por supuesto, con sus luces y sus sombras, ¿no? Como todas las épocas de la historia, pero que tiene muchísimo más que decirnos de lo que puede parecer en un primer momento. Yo lo que he hecho en este libro pues ha sido utilizar los mapas para contribuir a derribar, como digo, esas fronteras y esos clichés, ¿no? Uh-huh. Además, desde luego, para hacer mapas, yo creo que se combinan un montón de ciencias, ¿no? Está pues la física, las matemáticas, la astronomía, y todas ellas tienen que ir avanzando en un nivel muy elevado, muy sofisticado, para poder alcanzar los retos, ¿no? Que luego quedaron perfectamente plasmados en muchos de esos mapas que realmente, luego hablaremos un poco de ellos, son casi obras maestras de la historia del arte, ¿no? Sí, exacto. Nosotros hoy en día solemos pensar en mapas cuando no tenemos demasiado contacto con ellos, pues desde un punto de vista bastante cientifista o positivista, es decir, mapas como representaciones del mundo desde un punto de vista, como tú dices, ¿no? Pues geográfico, técnico, etcétera. Pero la realización, la creación de mapas, de hecho, esto es algo que decimos mucho y que ha defendido mucho, de hecho, Sandra Sáez López Pérez, ¿no? de cuya conferencia has extraído el extracto del principio, pues que a lo largo de gran parte de la historia la creación de mapas era la creación de obras artísticas, es decir, se utilizaban los mismos materiales, las mismas personas, etcétera. No había, digamos, un concepto de cartógrafo o cartógrafa como tal. Por tanto, un mapa es una especie de unión de muy diferentes disciplinas, o quizá no tan diferente como se pueda pensar en un primer momento. Entran en juego, pues, bueno, entra en juego historia, entra en juego literatura, entra en juego, digamos, todo este campo de las humanidades, pero también, como digo, entran en juego cuestiones más técnicas, más cercanas a la física, etcétera, ya desde un punto de vista más moderno. Y los mapas, pues, han evolucionado, se han desarrollado. A mí tampoco me gusta demasiado el término evolución, ¿no? En este sentido, porque implica cierto positivismo, cierto carácter evolutivo que creo que no le hace un gran favor a la comprensión completa de los mapas desde el punto de vista histórico. Pero en cualquier caso, ya te digo, son elementos de gran profundidad que hay que aprender a leer de alguna manera, que hay que aprender a entender para ir más allá de lo estético, ¿no? De qué bonitos son, pero sí, son muy bonitos, pero hay muchas cosas más allá de la propia contemplación, ¿no? Uh-huh. Claro, además estamos en una época en donde muchas religiones, especialmente el cristianismo, bueno, pues tienen esas ideas un poco apocalípticas
ideas del mundo, del entorno que nos rodea. Está ese miedo, ¿no? que todavía hoy siguen teniendo muchos, ¿no? de la tierra plana, que llegas al final y te caes ahí al vacío, y este tipo de cosas, cómo se combina, ¿no? Esas ideas con la esfericidad de la tierra, que ya se conocía, ¿no? desde la propia antigüedad. Claro, y ese también es una de las claves del libro. De hecho, un capítulo gira sobre este tema, sobre la supuesta creencia en una planitud de la Tierra en la Edad Media, que es una creencia irreal, digamos, ¿no? Porque casi nadie pensaba en la Edad Media que el mundo fuera plano. Hay unos pocos autores que sí lo defendían o lo pensaban, entre ellos Cosmas Indicopleustes, Lactancio, ¿no? Ya, de hecho, en el periodo tardoantiguo, ¿no? En este puente entre la tardoantigüedad y la Alta Edad Media, pero eran autores relativamente pues poco conocidos en el contexto medieval, y por contra hay muchísimas evidencias de autores medievales que defendían la esfericidad de la Tierra, por diferentes motivos. Primero, pues porque no dejan de recibir esa herencia de la antigüedad, ¿no? Cuando realmente se hablaba del globo, ¿no? Del orbe, y también pues por simple experiencia directa, simple observación. Ya muchos tratados medievales hablaban de ese ejemplo que muchas veces incluso en el colegio nos han dado, ¿no? De por qué un barco que empieza a navegar y llega al horizonte, por qué desaparece poco a poco. Es decir, lo primero que vemos es el mástil, ¿no? El mástil, exacto. Bueno, lo último que vemos es el mástil, sí, ¿no? Exacto. Porque si fuera plano, pues desaparecería completamente al caer al vacío, ¿no? Pero en el libro también explico un poco cómo fue el origen de ese, digamos, malentendido, cuando no directamente esa mentira, sobre la supuesta creencia de la esfericidad, de la planitud de la Tierra en la Edad Media, ¿no? Que es una cuestión que se desarrolla ya a partir del siglo XVII, XVIII. Hay pocas personas que afirman que en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana, porque entienden a estos autores que decía, Cosmas Indicopleustes y Lactancio, como ejemplos de lo que se pensaba en la Edad Media. Es decir, cogían la parte por el todo, de alguna manera. Uh-huh. ¿Y estos autores cómo llegan a esa conclusión de que la Tierra es plana? Pues al contrario de lo que decían pues muchos físicos de la Grecia antigua y de otras culturas. Sí, pues por ejemplo, Cosmas Indicopleustes, claro, tenemos que hablar muy brevemente del contexto y de quién era Cosmas Indicopleustes, ¿no? Era un griego bizantino, que era un monje que escribió una obra llamada Topografía Cristiana, que, como su propio nombre indica... No me digas más. Ya. Exacto. El título lo dice todo ya. El título es bastante indicativo, sí. Sí. Él lo que hace es describir el mundo a partir de las escrituras, o sea, tomándose lo que dicen las escrituras de forma literal, ¿no? Y tú sabes perfectamente que la Biblia o las escrituras... tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no hay que tomárselo como algo literal, sino que está lleno de símbolos, está lleno de metáforas, y él, a partir de la descripción del tabernáculo de Moisés, desarrolla o defiende que la tierra realmente tiene esa forma, que es una tierra plana, con forma de una especie de tabernáculo, ¿no? Con una montaña en el límite del mundo, una montaña enorme que esconde el sol cuando anochece, es decir, el sol pasa por detrás y por eso se crea la noche, ¿no? Y cuando sale el sol de nuevo, pues cuando empieza el día. Es una teoría bastante, digamos, exótica, uh-huh, pero que realmente no tuvo demasiados seguidores en la Edad Media, entre otras cosas porque no muchos lo conocían, y si lo llegan a conocer, pues no tenía gran seguimiento en el contexto medieval, ¿no? Luego Lactancio, también uno de estos, del grupo de los padres de la Iglesia, etcétera, que sí era más conocido, pero en realidad esas teorías, Lactancio se lo seguía por otras cosas, pero no por el hecho de pensar que la Tierra fuera plana, porque Lactancio utiliza ese argumento para atacar el conocimiento considerado pagano, ¿no? El conocimiento clásico, antiguo,
y él piensa, digamos, que la Tierra es plana, en contraposición a como se había pensado en la antigüedad. Pero tú sabes perfectamente, Tom, que los determinados escritos, sobre todo de esta época, de los padres de la Iglesia, muchas veces están abiertos a interpretación y de hecho ha habido muchas interpretaciones en este sentido. Pero como digo, tú lees los escritos, bueno, pues de Beda el Venerable, de Bacon, etcétera, de estos grandes nombres del conocimiento medieval, y ves claramente que defienden la idea de una Tierra esférica. El simple hecho de utilizar el término orbe a la hora de hacer referencia a la Tierra, a las fuentes medievales, pues nos indica, ¿no?, esa idea de esfericidad. Estamos hablando con Kevin Whitman, autor de Orbe Medieval, Mapas y Cultura en la Edad Media, publicado por ACAL. Kevin, antes lo comentaba, ¿no? La cartografía es, bueno, pues la unión de diferentes disciplinas, de diferentes ciencias. La Tierra es esférica, pero claro, luego hay que ponerlo sobre un plano, sobre un pergamino, y eso distorsiona también la imagen. ¿Cómo se corrigieron esos problemas? Ya yo creo que esto es más física y matemática que otra cosa, ¿no? ¿Cómo se corregían esas aberraciones, ¿no?, en un pergamino, en un mapa medieval? Pues partamos de la base de que en la Edad Media, digamos, tampoco representar la Tierra tal y como era, tal como la entendemos nosotros, con esa idea de, entre comillas, realismo, no era lo que más les interesaba. Se utilizaba la representación cartográfica, es decir, se utilizaban los mapas para desarrollar o para transmitir determinadas ideas, pero bueno, el hecho de representar el mundo tal y como era desde un punto de vista, digamos, físico o geográfico, pues no siempre era lo que más se buscaba, ¿no? Eso también depende mucho del contexto, como siempre. El contexto lo es todo. Ya luego, a partir de finales de la Edad Media, cuando se desarrollan las llamadas cartas náuticas, cartas portulanas, ¿no?, que empieza ya pues una representación más empírica del territorio, más relacionada pues con la navegación. Y se empieza pues a desarrollar esa representación. No me gusta decir más real, me gusta más decir más reconocible para nosotros. De hecho, en las cartas portulanas podemos ver ya las costas y los entornos, los enclaves costeros, los continentes, etcétera, como digo, más reconocibles, y luego ya con el desarrollo de las proyecciones cartográficas, ¿no? El caso de Mercator, la famosísima proyección Mercator, que Gerardus Mercator digamos, inaugura de alguna manera en la segunda mitad del siglo XVI, en el año 1569, y que ha tenido muchísimo éxito a lo largo de los siglos, y que ha sido también el origen de más o menos encendidos debates sobre qué proyección cartográfica utilizar para ser lo más fiel posible a la hora de representar una esfera en una superficie plana, que como todos sabemos no es posible hacerlo sin que haya ciertas deformaciones en los continentes, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que sí, o sea, partimos de la base de que la Edad Media muchas veces no era lo que más interesaba, representar el mundo tal y como se veía o tal y como es, desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Uh-huh. Siempre que pensamos en mapas, y más en esta época, en la Edad Media, como tratas en tu libro Orbe Medieval, pensamos en esos mapas tan ilustrados, tan hermosos, al alcance seguramente de muy pocos, no solamente la gente que pudiera leer, sino la gente que se pudiera hacer con ellos. En muchas ocasiones lo hemos hablado en otros programas aquí de Ser Historia contigo. La información que aparecía reflejada en los mapas era una información muy sensible, ¿no? que solamente estaba al acceso de muy pocos. Yo no sé si hay constancia, hay noticia de mapas más modestos, más del vulgo, por así decirlo, que utilizaran los habitantes de una aldea para conocer la distribución de una serie de espacios en una región pequeña, en una comarca pequeña. Yo no sé si este tipo de mapas existían o me lo estoy inventando.
No te lo estás inventando y de hecho volvemos a lo mismo. Es un tema de debate, un tema apasionante que a mí me interesa especialmente a nivel personal, que es ese, ¿no? Porque hablamos mucho de los grandes mapas al alcance de pocos o los grandes mapas, digamos, monumentales de la Edad Media, pero se habla mucho menos de los pequeños mapas, digamos, diagramáticos incluso, no solo que están entre los folios de los manuscritos, ¿no? En los scriptoria de los monasterios, sino que están al alcance de todo el mundo, es decir, en templos, ¿no? En iglesias, que estaban a la vista de la gente que la visitaba. El problema que tenemos en muchos casos es la falta de ejemplos, ¿no? Y eso no ocurre solo en la Edad Media, ocurre en la Antigüedad. O sea, hablamos de mapas en el contexto antiguo, cuando no se han conservado ejemplos físicos de mapas realizados en la antigüedad, ¿no? Lo cual, pues lógicamente complica mucho las cosas. Y hay un encendido debate, de hecho, que está relacionado con cómo se entendía y por tanto se representaba el espacio pues en otras épocas históricas y específicamente en la Edad Media. Es decir, se realizaban mapas en la Edad Media, sí, obviamente. Realizaban mapas, digamos, el vulgo, bueno, no me gusta utilizar el vulgo, el pueblo, ¿no? El amplio espectro de la sociedad. Realmente no lo sabemos, como digo, porque no hemos encontrado evidencias. Sí, como digo, hemos encontrado evidencias en templos, los famosos mapas de TNO, por ejemplo, que es una cuestión más menos práctica, entre comillas, y más, como digo, simbólica, por decirlo de alguna manera. Pero yo estoy convencido de que sí, ¿no? De que sí se llegaron a realizar mapas desde el punto de vista práctico, que tiene mucho que ver con los itinerarios, ¿no? Con aquellos itinerarios realizados desde la antigüedad, entre comillas, relacionados o parecidos a nuestros mapas de carretera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, para llevar el ganado, incluso la transhumancia de un punto a otro, tenían que orientarse de alguna forma también, o sea... exacto, o a la hora de emprender una peregrinación, ¿no? Debían saber si cuando empezaban a caminar cuánto iban a tardar en encontrar la siguiente aldea o la siguiente posada o el siguiente punto estratégicamente interesante para ellos, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos la muy famosa tabula poitingeriana realizada, bueno, que se habla como un caso de itinerarium pictum romano, pero que es una copia medieval de un original realizado en el siglo II, algunos dicen que en el siglo IV. Luego tenemos los mapas de Matthew Paris, de Mateo de París, que hacía una especie de itinerarios, entre comillas, mapas de carreteras de un hipotético viaje de Londres a Palestina, ¿no? A Tierra Santa. Una especie de guía visual, de alguna manera. Sí, dime. No, te iba a decir que es un tema fascinante. Podríamos estar hablando horas y horas aquí de estos mapas tan apasionantes, no solamente desde el punto de vista estético, sino también sobre todo de la información, ¿no? que nos brindan para conocer esos pueblos, esas culturas, en este caso de la Edad Media, ¿no? Como planteas en tu libro Orbe Medieval, Mapas y Cultura en la Edad Media, publicado por ACAL. Su autor, Kevin Whitman, nos ha estado brindando la posibilidad de descubrir estos misterios de los mapas aquí en los últimos minutos. Como siempre, Kevin, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, siempre es un placer. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos
como nos gusta, intentando aprender historia, en este caso a partir de las palabras, porque las palabras también tienen historia. Y cada pocas semanas nos reunimos aquí en este programa, en la cadena SER, en SER Historia, con José Luis Díaz Prieto, que es, como digo yo siempre, nuestro palabrista oficial. José Luis, una semana más, bienvenido a SER Historia. Encantado, Nacho. En esta ocasión nos propones una palabra con un trasfondo histórico enorme que tiene desde un aspecto, muchos podríamos pensar, todos los que hemos estudiado historia antigua, que la púrpura era ese color vinculado a las élites de la administración, del gobierno, ya en el Mediterráneo antiguo, la exportación de los fenicios por todos los lugares, ¿no?, del Mediterráneo, y sin embargo, bueno, pues tiene una historia que casi va un poco más allá, ¿no?, de todo lo que conocemos, la palabra púrpura. Sí. La verdad es que en la antigüedad los tintes valían mucho dinero. O sea, el azafrán se cotizaba sobre todo, no tanto por su valor como condimento, sino porque era capaz de teñir la ropa de una manera estable, ¿no? Hasta que no se descubrieron las sustancias que permitían que mordiese el tinte de la ropa, que fue en el siglo XV o XIV, en Italia sobre todo, pero hasta entonces se valoraba muchísimo el tema de los tintes. Y la púrpura de los fenicios era realmente un tinte obtenido a partir de unos pequeños caracolillos que crecían en las costas del actual Líbano, ¿eh? Entonces, a eso le llamaban púrpura. La palabra púrpura para los griegos antiguos no expresaba un tipo de color, más bien lo que expresaba era una idea de fulgor. Es decir, púrpura era aquello que refulgía, que estaba muy luminoso, ¿no? Y eso está relacionado con una palabra indoeuropea, una raíz que habla de lo que se mueve de forma agitada, como la llama del fuego, ¿no? Los alemanes dicen burn, curiosamente los ingleses burn, o los alemanes brennen, que son palabras. Entonces, púrpura era eso. Pero es que, Nacho, en la antigüedad los colores no eran lo mismo que son ahora. Es decir, en Homero encontramos muchas veces que hablan del mar color de vino tinto. Y yo no he visto nunca un mar color de vino tinto. Pero es que para ellos era diferente el juego de colores, ¿no? Entonces a lo mejor podían incluir el verde oscuro junto con el azul. Está muy estudiado, pero no hay muchas formas, ¿no? Entonces la púrpura era realmente lo que era muy luminoso. De hecho, Homero hablaba de olas púrpuras y Cicerón también hablaba de la nieve purpúrea. Ya me dirás tú qué púrpura puede haber en la nieve, ¿no? Y luego en este término pórfira, que era el término griego de púrpura, ya se empezó a utilizar siempre ya exclusivamente para ese color que se elaboraba con esos moluscos fenicios. Pero que es que además ese color también variaba según el procedimiento, el tratamiento que le podían dar a esos moluscos, ¿no? Entonces podía ser un color violeta cercano al rojo, o podía ser un color más rojizo, porque realmente la forma en que elaboraban, pues imagínate, no había técnicas, no había una tecnología realmente de fabricación, y variaba según si lo dejaban más tiempo, también si la variedad del caracolillo era una u otra, ¿no? Entonces, históricamente, la púrpura ya tenía una cierta ambigüedad, pero la púrpura era históricamente, Nacho, era el color violeta, oscuro, o violeta. Eso es indudable, además, ¿no? A través de esa palabra que mencionas, pórfira, bueno, imagino que de ahí vendrá también el nombre de pórfido, la piedra, que es una piedra caliza muy dura que cristaliza y tiene ese color púrpura, y también deriva también en ese nombre en castellano porfirio, ya que es muy poco usado, ¿no? Pero yo he conocido a gente mayor que se llamaba porfirio, ¿no? Y que vendrá un poco también de todo ese elemento de brillo y de púrpura y de algo muy, pues muy excelso, ¿no? Muy brillante. La raíz es bur o pur, es una raíz indoeuropea. Entonces, de ahí es donde siempre se ha, como tú muy bien has dicho antes, pues es que hasta estaba prohibido que usasen la púrpura o los vestidos púrpura a la gente que no era, las personas que no eran de las élites, que no eran de la corte. Realmente, incluso en algunos casos, solamente los emperadores podían usar la púrpura, ¿no? Pero, claro, esta púrpura que venía de los bichitos estos, de los caracolillos del Líbano, pues se comerciaba a través del Mediterráneo. Y ocurre, y por eso la palabra es una palabra llena de historia, ocurre que cuando, bueno, pues los otomanos conquistan Constantinopla,
en 1453, como he sabido, se acaba el comercio con Italia y con Europa de los bichitos fenicios, de los bichitos del Líbano, ¿no? Entonces, claro, ahí sobre todo la púrpura la utilizaban mucho los más poderosos, los príncipes de la iglesia sobre todo, a los que se llamaba purpurados, y como se les sigue llamando ahora, ¿no? Todavía cuando hay un cónclave, etcétera, se habla de los purpurati en italiano, o de los purpurados en castellano, o el poder de la púrpura, ¿no? O el peso de la púrpura. Son los era el color de los cardenales, príncipes de la iglesia. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Pues ocurrió que el Papa, al cabo de tan solo 11 años después de la caída de Constantinopla, cuando quizás se debían haber ya acabado todos los almacenes de púrpura, pues tuvo que tomar una decisión, porque ya no podía vestir a los cardenales con el color precioso violeta que traía la púrpura de Tiro, la llamaban púrpura de Tiro del Líbano. Entonces tomó una decisión, este Papa, que era Pablo II, tomó la decisión de que una decisión un poco salomónica. Dijo, bueno, a partir de ahora los purpurados van a llevar unos hábitos rojos que los vamos a obtener que se obtenían, eran carísimos también, de la cochinilla, el kermes, que es una especie de, me parece que es como una margarita pequeña, una mariquita, quiero decir, pequeña, el kermes. Y el kermes da un color rojo que era muy valioso, muy apreciado. Todavía se sigue usando. Por ejemplo, los vermuts llevan cochinilla para darle el color rojo al vermut rojo. Por lo menos hasta hace muy poco. No sé si las normativas europeas lo habrán cambiado. Entonces los papas dijeron, vamos a ver, los cardenales van a usar hábitos teñidos de cochinilla. Y a los cardenales, a los obispos, les vamos a dejar con un tinte más barato, que es el índigo, que sale de una planta, la indigofera tinctoria, una planta, que es el mismo tinte que se usaba originalmente para los jeans, para los vaqueros, ¿no? Los vaqueros se llamaban así jeans porque el tinte índigo venía a Génova, de ahí jeans, venía a Génova, y entonces era el que daba color a los vaqueros, ¿no? Bueno, los vaqueros, y antes a mucha otra ropa, era un tinte. Por lo tanto, el Papa decía, obispos van con índigo, color jean. Los príncipes de la iglesia, los cardenales, van a ir con kermes. Pero claro, y así es desde el siglo XV, desde el siglo XV es así. Pero claro, seguían siendo llamados los purpurados. Entonces, los purpurati. Entonces, en los países donde realmente hay mucha tradición católica, se produce la confusión. Los purpuratis llevan un color que no es púrpura. Y por eso en Italia, por ejemplo, se sigue llamando púrpura al color carmín intenso, el color de los cardenales, lo cual es realmente erróneo. Y en otros países que no tienen esa tradición católica, la púrpura es como siempre, el color púrpura. Vamos, hay una canción de Prince, ¿no? Sí, Purple Rain. Bueno, pues esa canción y el vídeo, pues es un vídeo púrpura. Así que esto es muy interesante porque refleja una cierta ambigüedad, una gran ambigüedad de la palabra púrpura, que esa ambigüedad está generada precisamente por un gran acontecimiento histórico como es la conquista de Constantinopla y la imposibilidad de seguir comerciando con las costas del Levante, ¿no? Qué curioso el hecho, como decías al principio, José Luis, de cómo se veían los colores en la antigüedad y ahora, ¿no? Y el cambio de sentido que han tenido algunos de ellos. Según te estaba escuchando, me estaba pensando, ¿no? Cuando la gente habla de cerúleo, hay mucha gente que lo confunde y dice el color de la cera, amarillento. No, el cerúleo es el color del cielo, azul. El azul, azul intenso. Sí, y hay gente que lo confunde, ¿no? Sí. Una palabra muy conceptista que usaba Góngora, usaba a menudo esa palabra, cerúleo. No, el tema es que los colores es muy relativo. ¿Tú cuántos colores tiene el arco iris? Pues tú puedes decir que tiene 7 colores, pero otro puede decir que tiene 21 y otro puede decir que tiene solo 5. O sea, es todo muy relativo. Entonces, la gama de colores se ha estudiado mucho. El tema de estas confusiones de colores entre los antiguos griegos y nosotros se ha estudiado mucho. Se ha pensado hasta diferencias en oculares, etc. No, la razón es simplemente que son conceptos. Por ejemplo, este concepto de la púrpura, es decir, púrpura no era un color, era el brillo, era el fulgor, lo cual es que realzaba la elegancia, la majestad de quien lo llevaba, ¿no? Y esta ambigüedad, pues es una ambigüedad muy, muy curiosa, ¿no? Y revela que efectivamente, como decía Campoamor, pues todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Desde luego que sí. Qué historia más apasionante la que hemos descubierto esta semana contigo, José
Luis Díaz Prieto, un placer. Palabrista, hablando de la púrpura, los colores y el significado y el trasfondo histórico que hay detrás de ellos, en este caso de la púrpura. Como siempre, José Luis, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, muchas gracias. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. No bien había empezado Layard a excavar el palacio de Assur-Nasir-Pal cuando se produjo el descubrimiento más sensacional de toda la excavación. Cabalgaba muy de mañana en dirección al campamento de su amigo, el jeque Abdel Rahman, cuando divisó a dos árabes que, espoleando a sus yeguas, corrían hacia él a toda prisa y le gritaban: «¡Corre, Bey! ¡Corre hacia donde están los trabajadores! Pues han encontrado al mismo Nimrud. Por Alá, que es maravilloso y es verdad, lo hemos visto con nuestros ojos. No hay más Dios que Alá». Y Layard sigue refiriendo: y los dos, unánimes en su piadosa exclamación, se alejaron a galope. Él fue a donde le habían indicado aquellos hombres. Los árabes quitaron la envoltura protectora que a toda prisa habían fabricado y descubrieron una enorme cabeza humana, labrada en un bloque de alabastro del país. Vi inmediatamente que la cabeza había debido pertenecer a un león o a un toro alado. La excitación que este hallazgo produjo se esparció entre los indígenas con increíble celeridad. Llegó hasta Mosul e hizo que las autoridades ordenaran interrumpir el trabajo por unos días. Escuchamos un fragmento del diario de Henry Layard, diplomático, protoarqueólogo, aventurero, uno de los grandes descubridores de la arqueología mesopotámica. Es un fragmento de En busca del pasado, de mi admirado C.W. Ceram, en donde, como digo, se describe la aparición de un lamasu, de esos toros alados con cabeza barbada, que yo leía con profusión y con mucho entusiasmo cuando me inicié en estos vericuetos de la egiptología y de la arqueología, porque yo siempre pensé que, vale, está muy bien ser egiptólogo, pero habrá que saber un poco también de lo que sucedía en los países vecinos, ¿no? Y esto es lo que me hizo llevar a leer libros de C.V. Ceram, de Federico Labra Peinado, de otros divulgadores de Mesopotamia, que me acercaron, bueno, pues una visión genérica muy aproximada de lo que era la arqueología en Mesopotamia. En mis manos tengo un libro que queremos recomendar desde aquí y que es absolutamente maravilloso: Mesopotamia, historia de la tierra de Gilgamesh, cuyo autor, Juan Luis Montero Fenollos, ya nos atiende. Juan Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, gracias, es un gran placer. Y más si es para presentar y comentar un libro que está calentito y que es muy novedoso y yo creo que muy atractivo para el gran público, el placer es doble o triple. Desde luego que sí, porque es muy poco, ¿no? Tú eres profesor en la Universidad de La Coruña, tú eres asiriólogo, te has formado en Barcelona, en Francia, has excavado y excavas allí en Mesopotamia, a pesar de las vicisitudes políticas, es un lugar complicado, pero bueno, has estado en algunos enclaves que a mí, desde luego, pues me muero de envidia, pero al final hay muy poco de divulgación en castellano sobre esta
esta cultura tan fascinante que en definitiva tiene muchos elementos, muchos vínculos, muchos puentes con nosotros mismos y con nuestra tradición judio-cristiana a través de la Biblia, ¿no? Sí, lamentablemente, como bien dices, es un mundo muy poco conocido, muy poco difundido, y yo creo que lo que no se conoce no se valora, ¿no? Y sin embargo estamos ante los orígenes de muchas cosas de nuestra civilización. Conocer Mesopotamia es conocernos a nosotros mismos, y lo que he intentado con esta publicación es hacer un repaso a los casi 3.000 años de historia, que fíjate son 3 milenios nada menos, de una historia apasionante, una historia larga, complejísima, hacerlo accesible. Yo diría que es Mesopotamia al alcance de todos, sin perder un ápice del conocimiento, de la investigación. Este libro yo diría que es un primer testamento, digamos, intelectual que yo dejo, un pequeño legado, ¿no? Después de 30 años de trabajo, como bien decías, en zonas conflictivas, en zonas complejas por la geopolítica actual, como es Siria, como es Irak, pero eso es la antigua Mesopotamia, ¿no? Y en estos 30 años me han dado una madurez, me han dado una información, es decir, el trabajo de campo, pero no solo eso es fundamental, ¿no? Trabajar en la arqueología sobre el terreno cuando se puede, cuando la situación lo permite, pero también los estudios de laboratorio, de biblioteca y también, claro, mi faceta de profesor. Yo creo que eso es fundamental. Pues bien, como suelo bromear en algunas ocasiones, este libro me ha llevado 30 años escribirlo, ¿no? Yo creo que hace 30 años no lo hubiera escrito así porque no tenía el conocimiento ni la visión que ahora tengo, ¿no? Y este mundo, insisto, es apasionante, mal conocido, mal enseñado, que es aún más grave, en nuestras facultades universitarias, a pesar de que estamos ante el origen de muchas cosas de la historia de la humanidad. Mesopotamia, historia de la tierra de Gilgamesh, está publicado por la editorial Erasmus en la colección Nun, que bueno, pues que abarca muchas ramas, ¿no? Tanto de Egipto como de Mesopotamia. Una de las partes que más me ha gustado, no lo he acabado todavía, pero estoy en ello, y además, bueno, quizás también por mi conocimiento previo, ¿no? De alguna de las cosas, aunque estoy en el capítulo segundo, he leído algunas partes del último capítulo dedicado a la muerte, por la tumba, la famosa tumba real de Ur, la tumba de la reina Yaba, etcétera, que ahora preguntaremos un poco sobre eso. Yo lo decía antes, ¿no? Yo me inicié en la arqueología leyendo el libro Dioses, tumbas y sabios, que es una historia de la arqueología, y precisamente las primeras páginas de tu libro están dedicadas a esos grandes descubridores, a Paul-Émile Botta, a Henry Layard, a ti mismo también, ¿no? Porque hablas un poco de los trabajos que han desempeñado españoles desde el siglo XX. Por desgracia nos hemos incorporado un poco tarde, ¿no? a la arqueología, a la siriología, al trabajo en Mesopotamia, pero todo eso también es parte de la propia historia de la cultura mesopotámica, ¿no? El trabajo de mucha gente que sin ninguna necesidad, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay gente que lo dejó absolutamente todo por ir allí a investigar y en muchas ocasiones en circunstancias y en un ambiente totalmente desagradable para las condiciones higiénicas que podría tener aquí en Europa, ¿no? En Occidente. Sí, evidentemente. Yo creo que la labor de los pioneros es fundamental. Hoy en día, no sé, hay una moda de destruir a los pioneros, a los que abrieron camino. Yo creo que todo tiene que ser contextualizado. Estamos a mediados del siglo XIX. La arqueología no existe todavía como disciplina. Realmente la arqueología en Mesopotamia empezó de la mano de diplomáticos, de cónsules que por su trabajo se tenían que desplazar a aquellas regiones, como bien dice, regiones pues muy límites, regiones muy, muy complejas, de lo que sería actualmente el norte de Irak. En aquel momento era parte del Imperio Otomano. Hicieron lo que pudieron hacer, es decir, con los métodos, con los conocimientos que había en aquel momento. Yo creo que no hay que destruir a esos pioneros, sino todo lo contrario. Lo que hay que agradecer es el trabajo que hicieron en un momento y con unos medios escasísimos. Evidentemente, hoy no podemos seguir haciendo esa arqueología que llamaríamos colonial. El mundo ha cambiado, la arqueología ha cambiado y tenemos que hacer otra arqueología distinta. Pero yo soy un gran admirador de estos pioneros, sin llegar a la idolatría. Evidentemente, también hay que criticar pues, algunos aspectos que hay que mejorar y que se han ido mejorando y que otros nos criticarán en el futuro. Pero su labor fue fundamental porque, bueno, sacaron a la luz un mundo que solo conocíamos pues, por los autores clásicos y sobre todo por la Biblia. Sí, fue un momento épico. Realmente, si soy sincero, me hubiera gustado formar parte de esa etapa, ¿no?
de esa etapa, pero he llegado tarde y además en un contexto geopolítico muy diferente, pero también complejo. Pero bueno, cada uno es persona y hombre de su momento, y cada uno tenemos que aportar lo que mejor podamos al conocimiento, en este caso, de lo que fue la cuna de la civilización, Mesopotamia. Tu libro, Mesopotamia, lo divides en varios capítulos, cada uno dedicado, tiene un epígrafe que resume muy bien lo que es la propia esencia de lo que, bueno, James Henry Breasted definió como el creciente fértil, ¿no? La Mesopotamia, ¿no? Oriente en el sentido de la cuna de la civilización. Hablas del agua, de la ciudad, de la realeza, justicia, escritura, religión, muerte. Precisamente el agua es la base de todas las culturas, de todas las primeras culturas en el mundo, ¿no? En el Valle del Indo está el río Indo, precisamente, en Egipto el Nilo, en China el río Amarillo, y en Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, que marcan un poco la esencia vital, trascendental de lo que ahí va a suceder durante milenios, durante casi 3.000 años, ¿no? Sí. Sin estos ríos, Mesopotamia no habría sido posible. Yo he leído en ocasiones que Mesopotamia es un milagro. Yo no creo en los milagros desde el punto de vista de la historia. En la historia no hay milagros, hay hechos, ¿no? Y si Mesopotamia fue posible en una zona, bueno, pues que no reunía las condiciones ideales para ser la cuna de la civilización, fue porque el ser humano fue capaz de transformar un medio semiárido, un medio hostil, dominando ese agua. El agua es fundamental. Y este es un capítulo para mí importantísimo. Y este sí que me ha llevado esos 30 años de reflexión, porque el agua es mucho más de lo que parece. Evidentemente el agua es fuente de vida, eso es bastante obvio, pero el agua tiene un papel en Mesopotamia extraordinario. No solo son los ríos, sino van a ser los canales de regadío, los canales de navegación. Es decir, Mesopotamia se tiene que construir, y se construye con agua y con otro elemento tan humilde, tan modesto como es la arcilla, el barro, ¿no? Y el agua en Mesopotamia tiene un doble rol, totalmente opuestos, contradictorios si se quiere. Es fuente de vida, pero también es fuente de destrucción. Es decir, y por eso van a surgir relatos tan célebres que luego tendrán repercusiones bíblicas, como por ejemplo el diluvio. Es decir, hay que dominar el agua. El ser humano en Mesopotamia tiene que trabajar por su dominio para, digamos, crear pues una agricultura de regadío, crear un sistema de comunicación que lo conecte al mundo exterior para importar todas las materias primas de las que carece, que son muchas, desde la madera, la piedra, los metales, pero también para que las ciudades sobrevivan. Son ciudades construidas con arcilla, con barro. Si el agua llega, esas ciudades desaparecen en cuestión de minutos. Hay que crear todas unas infraestructuras debajo de las ciudades que son impresionantes, más que lo que hay encima. Y los arqueólogos solemos detenernos normalmente en la excavación cuando llegamos a las calles o a los suelos. No, hay que excavar debajo para ver cómo todo un pensamiento urbanístico extraordinario para luchar contra el gran enemigo de estas ciudades que pueden desaparecer, insisto, en cuestión de minutos. Y ahí está el famoso diluvio, que es un texto literario que luego se nos va a transmitir a través de la Biblia, pero que las inundaciones eran algo muy, muy, muy frecuente y muy destructor en la antigua Mesopotamia. Has mencionado un término que quizás lo tenemos tan normalizado que pasa desapercibido, pero has hablado de ciudades. En aquella época, en Mesopotamia, en las primeras culturas, en el mundo sumerio, aparecen las primeras ciudades, que son ciudades-estado, que marcan un poco ese momento de inflexión, ¿no?, en la historia de la humanidad, en donde, bueno, pues empezamos a ser grupos que viven en un lugar concreto, en un lugar amurallado, en un lugar... Y además coincide prácticamente con la aparición de la escritura en el cuarto milenio, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Ya ha llovido, hace casi 5.000 años, y todo ello es el germen, ¿no?, de lo que es la cultura mesopotámica. Sí, yo suelo decir que la ciudad es un invento mesopotámico. Pero la ciudad, como bien decías, es un espacio físico donde hay unas técnicas de urbanismo, donde hay unas calles, una planificación, una muralla, evidentemente. En Mesopotamia no existen ciudades sin muralla porque es un mundo violento, como lo era en general la antigüedad, no es una excepción Mesopotamia. Pero la ciudad es mucho más que un espacio físico, una nueva forma de relacionarse en un espacio físico. Es un nuevo modo de vida, un nuevo modo de pensar, ¿no?, que, como comentabas, va acompañado del invento más revolucionario de toda la historia de la humanidad, como es la escritura. Pero la ciudad es eso, un nuevo modo de vida, de pensar, de organizarse,
y que va a tener sus consecuencias finales en lo que luego será al final de su historia, ya digamos en torno al siglo VII, VI a.C., con la aparición de lo que, bueno, algunos llamamos las mega ciudades, las megápolis. Babilonia, por ejemplo, sería ya la ciudad en su máxima expresión, es el final de toda una civilización milenaria, de un invento, el de la ciudad, que nace hacia el 3300 a.C. y que llega a su punto culminante ahí, y que hoy en día, evidentemente, seguimos viviendo en ciudades. Es decir, la ciudad es un invento mesopotámico que sigue todavía evolucionando, con muchísimas diferencias, pero es otro elemento, ¿no?, que nos conecta a ese mundo del Tigris y del Éufrates. La ciudad es fundamental, es la esencia misma, diría yo, de Mesopotamia. Uh-huh. Estamos hablando de Mesopotamia, del título de este libro, Mesopotamia, Historia de la Tierra de Gilgamesh, junto con su autor, Juan Luis Montero Fenolloz, un libro publicado por la editorial Erasmus en la colección Nun. Y, Juan, la idea, claro, de Mesopotamia, estamos moviéndonos, ¿no?, entre Siria, lo que hoy es Siria, Irak, el sur de Turquía. Yo recuerdo cuando fui hace prácticamente un año, menos de un año, al sur de Turquía, que es en la frontera con Siria, para ver Göbekli Tepe, y me recibieron allí diciendo bienvenido a Mesopotamia. Es cierto que es, bueno, la Alta Mesopotamia es un poco así y tal, ¿no? Pero a mí me hizo muchísima ilusión y me emocionó, ¿no? Yo nunca había estado en Mesopotamia, sí que he estado en Irán, pero bueno, la idea de Mesopotamia es todo ese espacio, un espacio enorme, y lo curioso es que entre esos ríos, el Tigris y el Éufrates, surgieron culturas con un denominador común, que son estos ríos, pero luego esencialmente muy diferentes, ¿no? Antes mencionaba el mundo sumerio, están los babilonios, están los asirios, están los persas luego. Tienen pues muchos elementos en común, pero son culturas propiamente muy independientes desde el punto de vista civilizador, desde el punto de vista cultural, ¿no? Sí, es que el concepto Mesopotamia es un concepto que simplifica una realidad muchísimo más compleja, desde el punto de vista cultural, religioso, histórico, político, etcétera, y poblacional también, étnico. Mesopotamia, de hecho, solo lo digo un poco al principio del libro, Mesopotamia no existió jamás. Mesopotamia es un invento de los griegos, es un término griego acuñado después de que este mundo que llamamos mesopotámico ya había desaparecido. Pero es interesante que el concepto, bueno, nos define bien, ¿no?, la idea entre ríos, que es lo que significa Mesopotamia, ¿no?, entre esos dos ríos. Yo comento en el libro, y es importante distinguir entre lo que es la Mesopotamia en sentido estricto, que yo creo que esa Mesopotamia nunca existió, que es la que está delimitada perfectamente por los dos ríos, que hacen de Mesopotamia casi una isla, sino que Mesopotamia es un mundo conectado con sus vecinos y de los que dependía y de los que su historia estuvo marcada evidentemente por esa conexión. Es decir, Mesopotamia se conecta a través de diferentes canales, ya sean, pues eso, los ríos, ya sean los afluentes, ya sean rutas terrestres. Por eso yo hablo de otro concepto que creo que es nuevo y no lo he leído hasta ahora, muy simple, tampoco es nada innovador, la Gran Mesopotamia. Mesopotamia es un mundo conectado que llega hasta el Mediterráneo, que llega hasta el Golfo Pérsico, y del Golfo Pérsico llega hasta el Valle del Indo, que llega hasta las montañas de Irán, es decir, que llega hasta la región del Cáucaso, de Armenia. Es decir, es un mundo interconectado, no lo podemos... Y eso hace que en Mesopotamia confluyan, como comentabas, pues muchos pueblos, muchas culturas. Es un gran crisol, solemos decir un gran crisol de culturas, y eso hace de Mesopotamia una historia pues apasionante, pero a la vez complejísima, ¿no?, porque es un mundo muy abierto, muy conectado, más allá, insisto, de esos dos ríos que marcaron su historia de manera evidente, pero no solo es ese mundo, sino más allá también forma parte de su historia. El mar superior, como ellos llamaban, al mar Mediterráneo, por su situación geográfica, o el mar inferior, el océano Índico, están muy presentes. Eran grandes navegantes, no solo por el río, sino también tenemos constancia de que muchas ciudades eran ciudades portuarias, porque la línea de costa ha cambiado. Ur tenía un puerto, no solo un puerto fluvial, sino un puerto marítimo para dirigirse a toda la región del Golfo Pérsico, de donde se importaban, de esa zona de lo que es la zona de Omán, de alrededores, se importaba, por ejemplo, el cobre, que Mesopotamia carecía. Es decir, un mundo interconectado que hace que sea un mundo pues, de una riqueza cultural extraordinaria. Una riqueza cultural que se ve reflejada claramente en su arqueología. Describíamos ahora, ¿no?, en este audio del comienzo de los diarios de Henry Layard, cómo aparecía ese Lamassu, ese toro alado, que precisamente es uno de los que aparece en la portada de tu libro,
Mesopotamia, historia de la tierra de Gilgamesh, y esa arqueología es absolutamente maravillosa, ¿no? El Museo Británico tiene esos relieves tan característicos del mundo asirio, con esa violencia, con esa musculatura en las figuras. Podemos ver, bueno, pues colecciones extraordinarias en el Museo del Louvre, en el Metropolitan de Nueva York, en Berlín, la Puerta de Istar, que bueno, ahora me corregirás, ¿no? Si está muy recreada o no, es casi una representación onírica de lo que podría haber sido esa puerta de Istar en Babilonia, pero con esos azulejos de color azul, esas figuras amarillas de los leones, los seres mitológicos. Desde el punto de vista estético, Mesopotamia ofrece una riqueza realmente sin parangón. Sí, fruto de ese conglomerado de pueblos, porque realmente puedo añadir que los mesopotámicos no existieron jamás, existieron los sumerios, los babilonios, los acadios, los asirios, los hititas también estuvieron por allí, sí, una cantidad de pueblos que intercambiaron evidentemente muchos elementos iconográficos, culturales, lingüísticos evidentemente, etcétera. Todo ese patrimonio, como estabas comentando, está en una parte repartida por los grandes museos europeos, y es fruto de esa arqueología que comentamos al principio, esa arqueología inicial de la primera mitad del siglo XX y segunda mitad del siglo XIX. Es un patrimonio excepcional. Evidentemente no tiene la espectacularidad de otras civilizaciones porque la mayor parte de las obras, sobre todo arquitectónicas, los grandes monumentos se construyeron en tierra, con adobe, ¿no? Un material muy frágil, muy erosionable, ¿no? Que ha llegado a un estado de conservación pues muy precario. Pero para ocultar esa pobreza, digamos, constructiva, fruto de que no había piedra en la región, no es por otra razón, pues se creó todo un elenco de grandes relieves. Por ejemplo, los palacios asirios estaban todos revestidos por grandes autostratos de mármol de la región de Mosul, con toda una iconografía. Eran kilómetros y kilómetros de explicación, ¿no? de enseñar y de exhibir pues los grandes roles, por ejemplo, de los reyes, ¿no? Sus conquistas militares sobre todo, también las famosas cacerías, ¿no? de fieras salvajes, sobre todo la más perseguida de los reyes asirios, que era el león, o como bien decías, la famosa puerta de Istar, no nada menos que una puerta, la puerta de Babilonia, que se traslada hecha añicos, hecha con miles de fragmentos, se traslada hasta Berlín y se reconstruye en parte, porque el problema que tuvieron en Berlín, en el museo, es que, claro, la puerta era mucho más grande que la sala, hubo que, digamos, reducir sus dimensiones, pero podemos decir que el 20% de la puerta es origen, el otro 80%, bueno, son materiales reconstruidos y, insisto, la puerta es simplemente la fachada y a más pequeña escala, porque obviamente en Babilonia todo era colosal, eran unas dimensiones enormes y el museo no estaba adaptado a acoger un monumento de este tipo, pero desde el punto de vista museográfico, esto se inauguró en 1930 en el Museo de Berlín, fue una idea, yo creo que extraordinaria, igual que un trozo de la calle, de la avenida profesional de Babilonia también está en Berlín. Y bueno, insisto, esa arqueología que se hacía entre esa segunda mitad del XIX y primera mitad del XX, que hoy en día pues es diferente. Hoy en día todos esos objetos, todos esos hallazgos, que son la Masú, por ejemplo, quedan ya in situ en el país de origen, como es Irak o como es Siria. Uh-huh. Es una historia fascinante. Hay algunas ideas que se me han quedado pendientes, así que te invito, Juan Luis, para la temporada próxima seguir haciendo un poquito más de historia y hablando también de Mesopotamia, a colación de tu libro Mesopotamia, Historia de la Tierra de Gilgamesh. A mí me parece, como digo, pues algo muy, muy atractivo y muy acertado para llenar un vacío que hay en la literatura en castellano sobre estas culturas tan increíbles que florecieron pues hace prácticamente casi 5.000, 4.000 años en lo que hoy es Siria e Irak, Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Juan Luis Montero, autor de Mesopotamia, Historia de la Tierra de Gilgamesh, publicado por Erasmus en esta colección Nun. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, un placer. Ya sabes que 3.000 años de historia dan para mucho, así que podremos hacer nuevas entrevistas cuando lo desees, porque es un mundo sin duda apasionante y divulgarlo, como hacéis vosotros, es una labor que yo agradezco muchísimo.
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, en donde hemos hablado de piedras sagradas, de Mesopotamia, de mapas, de la palabra púrpura. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción, y a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo nuestra compañera Chumi Rodríguez. Les dejamos con cultura, con libros, con cine, con un montón de cosas en esta madrugada de la cultura aquí en la cadena SER. Como siempre, delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.